No fue fácil para nosotros llegar al templo. Nos levantamos temprano en la mañana, viajamos hasta aquí en coche, y el combustible también fue bastante caro. Nos tomó varias horas, así que debemos obtener algo de valor. Dado que hemos invertido tanto esfuerzo para venir al templo, ya que estamos aquí, debemos regresar con atención plena, sati y sabiduría, paña, no con riquezas o propiedades materiales. Si hoy venimos al templo solo para sentirnos más relajados, eso es demasiado poco. Los budistas venimos al templo con el propósito de obtener atención plena y sabiduría. Solo así podremos convertirnos en budistas más auténticos. El budismo en nuestro país, y en realidad en todos los países, siempre se mezcla con la cultura y las tradiciones locales. Por ejemplo, el budismo chino está mezclado con la cultura china, el budismo japonés con la cultura japonesa, y el budismo tailandés también se mezcla con otras doctrinas tradicionales. Antes no había un sistema para cuidar a los monjes. Después de ordenarse, cada uno practicaba por su cuenta, y las tradiciones y linajes eran diferentes. Las interpretaciones de los preceptos, sila, también variaban. Por eso, antes de las reformas, antes de los reinados cuarto y quinto, en Tailandia no solo había 2 escuelas monásticas, sino muchas facciones, aunque no se les llamara así. Más tarde, se estableció el Theravada, que se separó. Todas las escuelas bajo el consejo de los ancianos se mezclaron y se llamaron Mahasangika, Gran Comunidad. Así, el Theravada se separó después, no es algo relacionado con la comunidad monástica en sí. De hecho, dentro del Mahasangika había muchas escuelas pequeñas, cada una con interpretaciones diferentes de los preceptos y la enseñanza. Ahora, incluso el propio Theravada está empezando a relajarse, dividiéndose en muchas ramas. Con el paso del tiempo, el budismo cambia constantemente, adaptándose al entorno. A veces cambiamos tanto que olvidamos cuál es la verdadera enseñanza y la intención original del Buda. Por eso, no debemos olvidar que el objetivo del budismo es liberarse del sufrimiento, dukkha, ese es el primer y principal propósito, extinguir el sufrimiento. Para aquellos que aún no tienen la fuerza para extinguir completamente el sufrimiento, el Buda enseñó métodos para vivir en el mundo con menos sufrimiento. Aunque es imposible eliminar todo el sufrimiento, al menos podemos reducirlo. El Dhamma tiene varios niveles. Por ejemplo, algunas personas se ordenan como monjes para buscar el nirvana, mientras que otras lo hacen para acumular méritos, puña, y perfecciones, parami. Muchas personas hacen votos esperando encontrarse con el Buda Maitreya en el futuro para alcanzar la iluminación. Sin embargo, eso está muy lejos en el tiempo porque le falta atención plena y sabiduría. Aún así, es mejor que no tener ninguna fe y seguir cometiendo malas acciones. Ahora que tenemos la oportunidad de aprender el verdadero Dhamma, debemos estudiarlo bien. Aprender el Dhamma es para liberarnos del sufrimiento. Para liberarnos del sufrimiento, debemos dejar de aferrarnos y aprender a soltar. Cuando el corazón está libre y cómodo, sin más fabricaciones, sankhara, eso se llama vacuidad, suñata. La vacuidad significa que ninguna fabricación, ni siquiera las virtudes, kusala, controla la mente. Si aún estamos condicionados por las virtudes, seguimos atrapados en el sufrimiento de las personas buenas. Si podemos liberarnos de todas las fabricaciones, eso es lo mejor. Si no, debemos realizar buenas acciones, acumular méritos y hacer votos, si el budismo está en algún lugar, que pueda renacer allí. Luang por siempre ha hecho este voto, no específicamente para renacer como tailandés. Un día, el budismo podría desaparecer de Tailandia, como ocurrió en India y Pakistán. Por eso, debemos hacer el voto de que, si no alcanzamos el fin del sufrimiento en el futuro, podamos renacer donde esté el budismo. Mientras tanto, no debemos ser negligentes. Cada vez que tengamos la oportunidad de practicar, debemos hacerlo de inmediato. Recordémonos constantemente que, al hacer méritos, debemos desear liberarnos del sufrimiento, sin esperar un futuro lejano. Si no es posible ahora, al menos deseemos no alejarnos del camino del budismo.
El objetivo del budismo es liberarse y extinguir el sufrimiento. Liberarse del sufrimiento y extinguirlo son cosas diferentes. Extinguir el sufrimiento requiere acabar con el ciclo de renacimientos, samsara, alcanzar el nirvana. Liberarse del sufrimiento es deshacerse temporalmente de las aflicciones, kilesa. Por ejemplo, cuando el Buda alcanzó la iluminación, se liberó del sufrimiento, pero el sufrimiento aún existía, el ciclo de renacimientos aún estaba presente, su cuerpo aún estaba ahí, pero su mente estaba libre, sin apegos. El cuerpo seguía envejeciendo, enfermándose y muriendo, pero su mente no se perturbaba, permanecía clara, pura y sin manchas. Eso es liberarse del sufrimiento. Cuando la vida del cuerpo termina y el ciclo de renacimiento cesa, eso es la liberación completa. En los textos del canon Pali, Tipitaka, el nirvana se divide en dos tipos, nirvana con residuos, saupadisesa nirvana, y nirvana sin residuos, anupadisesa nirvana. El nirvana con residuos significa que las aflicciones están extinguidas, pero el cuerpo aún permanece. El nirvana sin residuos significa que el cuerpo y el ciclo de renacimientos también se han extinguido, y ya no hay sufrimiento. Nuestro verdadero objetivo es extinguir el sufrimiento. Para extinguirlo, primero debemos liberarnos de él, y para liberarnos, debemos soltar el ciclo de renacimientos. Los 5 agregados, khandha, son sufrimiento. Los 5 agregados no pueden ser felices, porque son sufrimiento en sí mismos. Entonces, ¿qué hacemos? Aunque los 5 agregados son sufrimiento, nuestra mente no tiene que sufrir. Esto requiere desarrollar sabiduría, pañña, para entender que la mente no se aferra a los agregados. En ese momento, veremos que los agregados son como un escenario del mundo, no son yo, no son míos. Aunque el cuerpo sufre, la mente ya no sufre. ¿Cómo podemos ver la verdad de los 5 agregados? Debemos practicar vipassana, visión clara, cultivar atención plena, satima, y observar constantemente el cuerpo y la mente. Sin embargo, sin samadhi, concentración correcta, la sabiduría no surgirá. Solo tendremos imaginaciones extrañas, pensando que hemos alcanzado la iluminación. Después de meditar, si la mente no siente nada y decimos que estamos iluminados, eso no es la verdadera iluminación. Por eso, debemos tener samadhi, un estado en el que la mente está estable y calmada. Cuando la mente está estable, los agregados se separan. Si la mente no está estable, los agregados no se separan, y lo más que podemos lograr es imaginar que se han separado. Por ejemplo, pensar, la mente camina, la mente es el observador, es solo una imaginación. El cuerpo se mueve, la mente es el observador, pero eso sigue siendo un análisis mental, no una verdadera visión. Mientras sigamos analizando mentalmente, no es verdadero vipassana. Vipassana es ver, no pensar. Vipassana viene de la visión clara, vidaya, es ver claramente, saber claramente. ¿Qué vemos? Vemos los 5 agregados y las 3 características, tilaka, impermanencia, sufrimiento, no yo. Si aún no hemos visto los 5 agregados y las 3 características, no podemos llamarlo vipassana, no es introspección. Para ver las 3 características de cada agregado y cada fenómeno, primero debemos separar los agregados, uno por uno. Si los 5 agregados están fusionados como un todo, sentiremos que son míos. Pero si la mente está estable, los agregados se separan. El cuerpo está sentado, la mente es el observador y podemos ver que el cuerpo se mueve, respira, es algo cambiante, mientras la mente solo observa. Así surge la verdadera sabiduría. Solo ver que el cuerpo camina y la mente es el observador es una imaginación, no es verdadera atención plena. La verdadera sabiduría no ha surgido, y no puede eliminar las aflicciones. Como mucho, puede reprimirlas. Cuando pensamos en el Dhamma, eso sigue siendo samatha, calma mental, no vipassana. Porque vipassana no es pensar, es ver la verdad. Para alcanzar la etapa de extinción, primero debemos eliminar las aflicciones. Si aún hay aflicciones,
seguiremos atrapados en el ciclo de renacimientos. Para eliminar las aflicciones, debemos desarrollar sabiduría. El Buda dijo que la liberación solo se logra a través de la sabiduría. La sabiduría es la fuerza que elimina las aflicciones. Esta sabiduría es la de Vipassana, no la sabiduría mundana. Algunas personas dicen, he practicado muchos años, ¿por qué no progreso? Practicar no es como el aprendizaje mundano, no es que después de unos años obtenga resultados. Algunas personas ven el Dhamma en 3 o 7 días, otras no lo ven en toda su vida. Cada persona tiene diferentes capacidades y méritos acumulados. Por eso, al practicar, no mires a los demás, regresa a mirarte a ti mismo. ¿Cómo eliminamos las aflicciones? Debemos desarrollar sabiduría. La sabiduría surge de 3 herramientas importantes: visión correcta, sammaditi, atención plena correcta, sammasati, y concentración correcta, sammasamadhi. Estas son las herramientas para entrenar la mente. Antes de obtener estas 3, debemos tener una base: visión correcta, pensamiento correcto, sammasankappa, palabra correcta, sammavaka, acción correcta, sammakamanta, y medio de vida correcto, sammajiva. Estos son los fundamentos. Con una base sólida, podemos practicar verdaderamente y luchar contra las aflicciones. La etapa inicial es el esfuerzo correcto, sammavayama, que es la diligencia. La diligencia no significa meditar durante mucho tiempo, sino esforzarse por eliminar las acciones no virtuosas existentes, prevenir que surjan nuevas, hacer surgir virtudes y fortalecerlas. Esto es el esfuerzo correcto. ¿Lo ves? Esto se refiere a lo virtuoso y lo no virtuoso. Las virtudes solo surgen en nuestra mente, no en el cuerpo ni en ningún otro lugar. Solo surgen en la mente. Por eso, al practicar el esfuerzo correcto, practicamos en la mente, observando constantemente nuestra propia mente. Cuando surgen aflicciones en nuestra mente, las reconocemos de inmediato. Cuando vemos que surgen, sabemos que están presentes; cuando se detienen, sabemos que se detienen; cuando se extinguen, sabemos que se extinguen. Entrenamos constantemente esta atención plena. A veces, cuando las aflicciones se extinguen, la mente es virtuosa. La mente alterna así, a veces con aflicciones, a veces con virtudes. A veces con codicia, lobha, a veces sin codicia, a veces con aversión, dosa, a veces sin aversión, a veces con ignorancia, moha, a veces sin ignorancia. Va y viene así. ¿Qué herramienta es esencial para lograr la concentración correcta? La atención plena, satima. La atención plena es crucial porque puede capturar el estado de la mente en el momento, sabiendo si está siendo controlada. Por eso, debemos entrenarnos en observar constantemente. Cuando la mente está enojada, sabemos que está enojada. Cuando está codiciosa, sabemos que está codiciosa. Cuando está perdida, sabemos que está perdida. Cuando está dispersa, sabemos que está dispersa. Cuando está en ignorancia, sabemos que está en ignorancia. Observa con verdad: una persona común se enoja, un practicante también se enoja, todos se enojan. Cuando nos enfrentamos a una situación desagradable, como ser insultados o que alguien nos adelante al conducir, nos enojamos. No decimos que la mente no debe enojarse, no prohibimos el enojo. Una persona común, al ser insultada, se enfoca en la persona que le insulta, en cómo le insulta. Cuando se enoja porque alguien los adelanta, se enfoca en el coche que los superó y piensa en vengarse. Ese es el comportamiento de una persona común, enviar la atención hacia afuera. Pero como practicantes, ¿podemos enojarnos? Sí, podemos. Todavía nos enojaremos. Si alguien nos insulta, nos enojamos. En lugar de enfocarnos en la persona que nos insulta, reconocemos de inmediato que la mente está enojada. Cuando alguien nos adelanta al conducir, sabemos que la mente está enojada. ¿Podemos enojarnos? Sí, podemos. Pero en lugar de seguir mirando a la otra persona o al coche,
regresamos y reconocemos que la mente está enojada. Así entrenamos. La diferencia entre nosotros y una persona común es solo un pequeño detalle. Una persona común envía su atención hacia afuera. Enviar la mente hacia afuera es la causa del sufrimiento, la causa de la lucha y las fabricaciones. Por eso, Luang Por enseña a no enviar la mente hacia afuera. Como practicantes, regresamos a observarnos a nosotros mismos. Cuando los ojos ven una imagen y la mente reacciona, debemos saber qué está sucediendo en la mente. Por ejemplo, una persona común ve una flor hermosa y la disfruta. Al disfrutarla, se enfoca en la flor, quiere arrancarla o comprarla, sin siquiera darse cuenta. Un practicante ve una flor hermosa y siente alegría. Al contactar una situación satisfactoria, la mente siente alegría, y sabemos que hay alegría, no solo que la flor es hermosa. Esa es la pequeña diferencia con una persona común, podemos reconocer el estado de nuestra mente de inmediato. No es algo difícil. Si podemos reconocer el estado de nuestra mente de inmediato, practicar no es difícil. Lo difícil es que las personas que no practican, aunque hayan leído muchos libros, no leen su propia mente. Por eso, cuando los ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente contactan con una situación, no debemos enfocarnos solo en los objetos externos. Luang Por Dun enseña a no enviar la mente hacia afuera. Si alguien nos insulta, no prestamos atención a la persona que nos insulta, sino que sabemos que la mente está enojada. Si alguien nos alaba, no nos enfocamos en la persona que nos alaba, sino que sabemos que la mente está alegre o arrogante. Debemos regresar a nuestra propia mente. Cuando leemos constantemente nuestra mente, las acciones no virtuosas que ya existen se extinguen. ¿Por qué? Porque en el momento en que tenemos atención plena, en el instante en que observamos el cuerpo y la mente, las acciones no virtuosas se extinguen automáticamente. Una persona común que practica intenta con esfuerzo eliminar lo no virtuoso. Nosotros no necesitamos eliminarlo. Cuando surge una acción no virtuosa en la mente, con atención plena sabemos de inmediato que estamos enojados, sin intentar eliminar el enojo. No necesitamos intentar eliminar la ignorancia. Sabemos que estamos enojados, sabemos que hay aversión. Vemos que el enojo y la mente son cosas diferentes, que la ignorancia y la mente son cosas diferentes. Son fenómenos separados. En el momento en que surge la atención plena, la mente se convierte en el observador. Cuando se convierte en el observador, el enojo se extingue automáticamente. Cuando hay atención plena, no hay aflicciones. Ese es un principio del Dhamma, cuando hay atención plena, no hay aflicciones. La atención plena, sati, puede capturar instantáneamente los movimientos y cambios del cuerpo y la mente. Esta atención se llama la atención de los 4 fundamentos de la atención plena, satipatthana. No es una atención ordinaria, sino la atención de observar el cuerpo y la mente, conocida como la atención de los 4 fundamentos. Por eso, debemos leer constantemente nuestra propia mente. Cuando surge el enojo, lo reconocemos de inmediato, cuando se extingue, también lo sabemos. No lo sabremos automáticamente. Por ejemplo, cuando surge la aversión, dosa, en nuestra mente, si tenemos atención plena y capturamos esa aversión en el momento, se extinguirá de inmediato. Si nuestra mente está estable y neutral con atención plena, al reconocer la aversión, ésta se extinguirá gracias al poder de la sabiduría, paña. Cuando hay atención plena y surge la sabiduría, las aflicciones, kilesa, se extinguen. Por lo tanto, los practicantes no necesitamos eliminar las aflicciones, porque no hay aflicciones que podamos cortar. Cuando las aflicciones surgen en nuestra mente, si las reconocemos de inmediato, se extinguen por sí solas. Si aún no lo logramos, debemos entrenarnos constantemente. Al principio, a veces tenemos atención plena, a veces no. En las primeras etapas del entrenamiento, cuando surge una aflicción, ¿por qué no se extingue? Sabemos que estamos enojados, pero ¿por qué el enojo no desaparece? Porque no observamos con suficiente detalle. Por ejemplo,
Alguien nos insulta y nos enojamos. Vemos que estamos enojados, pero ¿por qué no mejora? ¿Por qué no desaparece? Porque estamos acumulando enojo sobre enojo. El primer enojo es hacia la persona que nos insulta, lo que provoca que nuestra mente se enoje. El segundo enojo es hacia nuestra propia mente, porque queremos que el enojo desaparezca, queremos no estar enojados. Por lo tanto, cuando surge una aflicción y queremos que se extinga, no se extinguirá. Porque en ese momento ya ha surgido una nueva aflicción que la reemplaza, el deseo de ser buenos, el deseo de eliminar las aflicciones. Debemos darnos cuenta de inmediato cuando surge una aflicción. Es una aflicción superpuesta a otra aflicción. Solo nos enfocamos en la primera aflicción. Cuando alguien nos insulta, una persona común se centra en la persona que insulta. Los practicantes comenzamos a ver que la mente está enojada. Pero si la calidad de la mente no es suficiente, si no está estable ni neutral, la mente querrá que la aflicción desaparezca. En el momento en que queremos que la aflicción desaparezca, ya hemos creado una segunda aflicción superpuesta, el enojo por estar enojados. El enojo inicial ya es cosa del pasado. Al principio, la persona que nos hizo enojar, al reconocer de inmediato el enojo, se convierte en un objeto del pasado. El enojo mismo, una vez que lo reconocemos, también se convierte en el pasado, en un segundo objeto pasado. La mente que reconoce el enojo es otra cosa distinta. Cuando estamos enojados y queremos que el enojo desaparezca, no nos gusta estar enojados. Queremos ser buenas personas y no estarlo, así que estamos rechazando la aversión. Al rechazar la aversión, surge una aversión hacia la aversión misma, una superposición de aversión. A veces, surge un deseo oculto de querer que desaparezca. Por eso, si nuestra mente carece de atención plena, solo estamos generando nuevas aflicciones. Así que entrenamos para leer nuestra mente, sin tensión ni prisa, observando lentamente, experimentando poco a poco. Con estímulos, observamos y experimentamos lentamente, manteniendo la atención plena constantemente. Así, cada vez entenderemos más, seremos más profundos y detallados. En resumen, una persona común, al contactar con un objeto, se pierde en él. Luampor nos enseña a no perdernos en lo que vemos, oímos, olemos, tocamos o percibimos con el cuerpo, ni en los pensamientos o fabricaciones mentales. Los practicantes, una vez que comenzamos a practicar, nos diferenciamos, ya no nos perdemos en lo externo. Al contactar con un objeto, ya sea que surja una virtud, kusala, o una no virtud, akusala, podemos reconocer de inmediato el estado de nuestra mente. Cuando reconocemos de inmediato, la atención plena reacciona. Si surge una virtud, la mente siente alegría, si surge una no virtud, la mente no está contenta y quiere que desaparezca, perdiendo su neutralidad y generando más lucha. En ese momento, necesitamos atención plena para reconocer de inmediato que el objeto actual es la aversión o una no virtud, porque no nos gusta. Debemos vivir en el presente, realmente en el presente. Por ejemplo, si nos enojamos, sabemos que surge la aversión y la reconocemos en el momento. Luego, si no nos gusta la aversión y queremos que desaparezca, la aversión ya es un objeto del pasado, y lo que está presente es el no gustar de la aversión. Por lo tanto, al observar, debemos ver realmente el presente. Si nos quedamos atrapados en las sombras del pasado, cuando nos enojamos, cuando desapareció, ya estamos perdidos en esas sombras, no en la realidad. La realidad es que en el presente la mente no quiere la aversión y desea que desaparezca. Por ejemplo, al encontrarnos con una situación agradable, como recibir dinero, nos alegramos. Al contactar con un objeto satisfactorio, surge alegría y satisfacción. Pensamos que esa persona es buena con nosotros, o al ver un perro hermoso, sentimos alegría. Si hay codicia, loga, con atención plena podemos reconocerla de inmediato. Al ver que la mente tiene codicia, los practicantes sabemos que la codicia no es buena, los maestros dicen que no debemos complacer las aflicciones, queremos eliminar la codicia.
Debemos reconocer de inmediato que estamos intentando eliminar la codicia. Por lo tanto, al contactar con un objeto, ya sea que genere sufrimiento, placer, virtudes o no virtudes, debemos saberlo. Luego, ya sea que estemos satisfechos o insatisfechos, también debemos reconocerlo de inmediato. Por ejemplo, estamos insatisfechos con las aflicciones y satisfechos con las virtudes. Cuando encontramos a un gran monje o escuchamos el Dhamma, sentimos alegría por el Dhamma y queremos que esa alegría continúe o nos perdemos en ella, eso no está bien. Si estamos cerca del Vampor Pramote y nos volvemos confusos o carecemos de atención plena, eso no es correcto. La mente de un practicante debe ser fuerte, no depender solo de grandes monjes, debemos cultivar la atención plena por nosotros mismos. Cuando la mente siente alegría por el Dhamma o placer, eso es el resultado de una buena acción, kusala kamma, nos sentimos felices, incluso embriagados por hacer méritos. Pero embriagarse con los méritos no está bien. Hacer buenas acciones es bueno, pero aferrarse a lo bueno no lo es. Si al escuchar el Dhamma la mente siente alegría y satisfacción, debemos tener atención plena y saber que estamos alegres, que estamos en la alegría del Dhamma. De lo contrario, nos perderemos en los estados agradables. Perderse en lo bueno es mejor que perderse en lo malo, pero de cualquier manera es perderse, y no nos llevará al nirvana. La mente de un arahant está libre de todas las fabricaciones, ya sean buenas o malas, por eso pueden liberarse completamente del sufrimiento. Cuando vemos que surge una aflicción y la mente no está contenta, debemos saberlo de inmediato. Cuando surge una virtud y la mente está contenta, también debemos saberlo. Si una virtud surge y no nos damos cuenta de la alegría, eso no es bueno. Si surge una aflicción y sabemos que no nos gusta, eso es bueno. Por lo tanto, la clave de la práctica es reconocer la alegría y el desagrado. Al principio, veremos que las no virtudes, el sufrimiento y el placer surgen constantemente. Al contactar con objetos, a veces hay sufrimiento, a veces placer, a veces virtudes, a veces no virtudes. Solo ver esto no es suficiente, debemos seguir practicando, viendo que al contactar con satisfactorios, como estar contentos con las virtudes o aferrarnos a las buenas acciones, debemos tener atención plena y saber de inmediato que estamos alegres, que estamos perdidos en esa alegría. En los 4 fundamentos de la atención plena, todo se reduce a la alegría y el desagrado, a la satisfacción y la insatisfacción con el mundo, que deben ser erradicadas por completo. Alegría y desagrado son satisfacción e insatisfacción. En los 4 fundamentos, tomamos el cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos mentales como un hogar temporal, esforzándonos por quemar las aflicciones. La práctica no es para complacer las aflicciones, ni para destacar o saberlo todo, sino para quemar las aflicciones, eso es el esfuerzo correcto. Debemos saber qué hacer en el momento presente. Al practicar vipassana, observamos con cada objeto de práctica. Si la mente está sin fuerza, debemos practicar samatha. ¿Cómo practicar samatha? ¿Qué objeto usar? Esto requiere aprendizaje, observación y experiencia para saber qué objeto nos conviene. Por ejemplo, cuando Luangpo Pramote practica samatha, usa la atención en la respiración, anapanasati, junto con el recuerdo del Buda, buddhanusati. Esto se ha vuelto natural y espontáneo. En cuanto tiene un momento libre, la mente comienza a practicar de inmediato, observando la respiración con atención plena, usando la respiración como un hogar temporal para la mente. En toda la práctica, la mente debe tener un lugar donde descansar. Incluso al final de la práctica, necesitamos un hogar temporal. Los arahants también practican los 4 fundamentos de la atención plena, pero su mente ya está completamente separada de los 5 agregados. Nuestra mente aún está unida a los agregados, por lo que practicamos los 4 fundamentos para que algún día la mente pueda soltar los agregados y separarse por completo. Los liberados también practican los 4 fundamentos como un hogar temporal, con pleno conocimiento, sampajanya, sabiendo cuándo practicar samatha, cuándo practicar vipassana, y qué objeto elegir, para no perder el camino correcto. Debemos practicar con diligencia sin olvidar, manteniendo la atención plena.
No importa que le ocurra al cuerpo, lo sabemos, no importa que ocurra en la mente, lo sabemos. Luanpor dice que tomemos el cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos mentales como un hogar temporal, esforzándonos por quemar las aflicciones, mientras mantenemos el pleno conocimiento, sabiendo que es bueno, que es malo, que es apropiado y que no lo es. Con atención plena, podemos conocer el cuerpo, con atención plena, podemos conocer la mente. Finalmente, la satisfacción y la insatisfacción con el mundo deben ser erradicadas por completo. ¿Qué es el mundo? Los 5 agregados son el mundo. La satisfacción y la insatisfacción con los agregados deben ser completamente eliminadas. Por ejemplo, las virtudes pertenecen a los agregados, y las no virtudes también. Por lo tanto, si después de practicar seguimos odiando las no virtudes y amando las virtudes, la mente no estará neutral, seguirá apegada al mundo, apegada a gustar de lo bueno y odiar lo malo. ¿Sufren las personas buenas que odian lo malo y aman lo bueno? Sí, sufren, este es el sufrimiento de las personas buenas. Por ejemplo, al ver a alguien traicionar al país, surge la aversión, pensamos que somos buenas personas, que el país y nuestros antepasados nos han dado tanto, y esas personas son traidoras. Surge la aversión, y aunque somos buenas personas, seguimos perdidos. Por lo tanto, incluso lo bueno no debe ser objeto de apego. Si la mente se apega a lo bueno y se pierde en la satisfacción con lo bueno, debemos saberlo de inmediato. Finalmente, la mente debe permanecer neutral, neutral ante el sufrimiento y el placer, ante lo bueno y lo malo, para que surja la verdadera sabiduría. La mente alcanza la ecuanimidad, upekkha, y todos los objetos vienen y van, vienen y van. Con atención plena, podemos capturar el momento en que la mente está estable, sin perderse en la insatisfacción, y la sabiduría surgirá, viendo que los objetos vienen y van. Todos los objetos cambian y giran constantemente, nuestra mente es como la luna, las nubes pasan y se van, vienen y se van, otra nube viene y se va. Vemos que todas las fabricaciones vienen y se van, incluso si surgen aflicciones, como la aversión, o virtudes, vienen y se van, pero la mente permanece brillante como la luna. Las nubes no contaminan la luna, solo bloquean nuestra visión, impidiéndonos ver temporalmente su brillo. Todas las virtudes y no virtudes, si practicamos bien, hacen que la mente sea como la luna, sin que nada la contamine, manteniéndose neutral ante el sufrimiento, el placer, lo bueno y lo malo. Si la calidad de nuestra mente no es suficiente, no somos la luna, sino un conejo. Al ver la luna hermosa, nos sentimos satisfechos, pero no sabemos que estamos satisfechos. Cuando las nubes cubren la luna, nos sentimos insatisfechos, pero no sabemos que lo estamos. Así nos apegamos realmente. Debemos entrenarnos constantemente para saber que la mente permanece neutral ante todos los objetos, ya sea sufrimiento, placer, lo bueno o lo malo. Si la mente puede alcanzar la neutralidad, eso es muy importante. Significa que la mente ya no tiene prejuicios, todos los objetos son iguales, solo fenómenos que surgen, permanecen y se extinguen. Entrenando lentamente, algún día llegaremos a este punto. Si la mente ya no fluctúa, no se exalta con el placer, no se deprime con el sufrimiento, no se exalta con las virtudes ni se encoge con las no virtudes, la mente no fluctuará. Luanpor Pramote dice que la mente de un arahante es clara, pura, sin manchas, sin fabricaciones, sin buscar, sin reacciones mentales. La mente está vacía debido a la sabiduría suprema, pañña, no solo por la concentración, samadhi. La vacuidad después de meditar no es suficiente, está lejos de ser vipassana. Luanpor nos dio un mapa, nos mostró la dirección del nirvana, pero si no caminamos, no llegaremos. Con el mapa, sabiendo que el nirvana está al norte, debemos empezar a caminar. Algunos caminan rápido, otros lento. Los rápidos van en avión, los lentos a pie. Algunos tienen dinero para ir en coche, otros no y caminan. Cada uno tiene condiciones diferentes, no debemos envidiar a los demás. Aprender el Dhamma no es compararse con otros, sino regresar a mirarnos a nosotros mismos. Avanzar un paso cada día es mejor que quedarse quieto.
La práctica requiere gran paciencia, Kanti, esforzándonos diariamente con atención plena, conociendo el cuerpo, conociendo la mente, observando con verdad, viendo las tres características, tilakka impermanencia, anicca, sufrimiento, dukkha, y no yo, anatta. Practicamos con una mente estable y neutral. A veces, la mente está dispersa y no puede estabilizarse, entonces practicamos samatha para calmarla. A veces, la mente no es neutral, y con atención plena sabemos de inmediato que no lo es. La mente puede estabilizarse y permanecer neutral, practicando así todos los días con paciencia constante. Es como leer un libro, repitiendo la misma página, leyendo el cuerpo y la mente todos los días. El contenido parece repetitivo y puede aburrir. Si no tenemos suficiente paciencia, diremos, ya basta, descansaré y seguiré después, y así las aflicciones nos arrastrarán. Debemos tener paciencia con el aburrimiento, con la desmotivación. Si practicamos mucho tiempo sin progreso, queremos mejorar. La práctica no es para mejorar, sino para ver la verdad del cuerpo y la mente. Conocer el cuerpo y la mente constantemente, cada día, nos hará ver con más claridad. La práctica es para entender la verdad del cuerpo y la mente, no para la calma o la felicidad. Si sentimos que la práctica no es buena porque la mente no está calmada, es porque usamos lo bueno como estándar, y eso es incorrecto. La práctica es para la verdad. Al entender la verdad del cuerpo y la mente, podemos soltar, alcanzando lo bueno, definitivo, más allá de la felicidad y la calma mundanas, llegando al nirvana. Podemos aburrirnos. Sí, pero no abandonamos, podemos ser perezosos. Sí, pero no abandonamos, podemos cansarnos. Sí, pero después de cansarnos, no abandonamos la práctica. La mente debe ser firme, nunca abandonar. Practicamos samatha cada día para fortalecer la mente y luego observamos para desarrollar sabiduría. Avanzamos un paso cada día hacia el nirvana. Aunque no lleguemos en esta vida, continuaremos en la próxima, deseando renacer donde esté el budismo. Si podemos liberarnos, nos liberamos, si no, nos acercamos cada vez más al nirvana. Con atención plena fortalecemos nuestra determinación. El mundo es solo sufrimiento, nada más. Todo es sufrimiento, debemos soltar el apego por completo. Aquí termina la enseñanza de hoy. Si nos sentimos emocionados al escucharla, debemos saber que estamos emocionados. Si nos gusta, debemos saber que nos gusta. Finalmente, incluso el gusto debemos conocerlo. Ese es el poder de la atención plena. Luego, con sabiduría, mantenemos la neutralidad, lo cual es muy importante. Con sabiduría, sabemos que surge y que se extingue, todo viene y se va, eso es la neutralidad con sabiduría. Si logramos la neutralidad con sabiduría, nos acercamos cada vez más al camino noble. Ahora, mantengamos la neutralidad con atención plena, sabiendo cuando estamos satisfechos o insatisfechos. Por ejemplo, al sentarnos a practicar el recuerdo del Buda, Buddhanusati, observamos la respiración con atención plena, siguiendo los altibajos del cuerpo y la mente. Si la mente se dispersa, pensando o viendo imágenes, regresamos a la respiración. Si la mente está relajada y sin apegos, también lo sabemos. A veces, en la vida diaria, vemos que el observador y el objeto se superponen. Al soltar el objeto, lo soltamos más rápido. Continúa practicando, pero no te apegues al observador. Si te apegas al observador, fortaleces el ego, conectándote con estados de concentración sin forma, arpajana, que son difíciles de corregir. Luanpor pasó más de un año corrigiendo el apego al observador, perdiendo tiempo. Al practicar, reduce un poco la codicia. Si te esfuerzas demasiado, se convierte en una fijación, la mente se siente sofocada, no natural. Relaja la mente con atención plena. Si te esfuerzas demasiado, se convierte en fijación. La atención debe ser una sensación natural, no una fijación. Cuando la mente está alegre, surge naturalmente. Si te fijas, no obtendrás nada. Con una mente neutral, mantén la atención. Cuando se dispersa, lo sabes,
cuando está alegre, lo sabes. Así desarrollas la sabiduría de manera relajada. El apego al yo, atta, nos recuerda constantemente mantenernos alerta en la práctica. En la vida diaria, observamos las virtudes y no virtudes de la mente con atención plena, pero a veces parece haber una energía que intenta perturbar la práctica. Esta energía intenta desviarnos de mantener los 5 preceptos, pancasila, alejándonos del camino hacia el nirvana. Seguimos en el camino correcto, magga. Debemos observar el orgullo, mana, y otras cosas, sabiendo de inmediato que es una energía negativa que interfiere. Lo que realmente nos protege son los preceptos, sila. Si nuestros preceptos son fuertes, los seres celestiales, deva, lo aprecian y nos ayudarán a protegernos. Recitando frecuentemente el recuerdo del Buda y los textos sagrados, los seres celestiales nos protegerán, y no debemos preocuparnos por las energías negativas. La mayoría de las energías negativas provienen de nuestra propia mente. Los hábitos acumulados en la mente a veces emergen, pero culpamos a fuentes externas. Manteniendo los preceptos, recitando el recuerdo del Buda y los textos, entrenando nuestra mente y conociéndonos a nosotros mismos, podemos seguir adelante. Cuando somos perturbados, eso es el resultado kármico, vipaka, no debemos enojarnos por ello. Número 1. Estás demasiado tenso, relájate un poco. Te estás apegando demasiado a la fijación, ajusta ligeramente. Todo está bien, pero si es demasiado intencional, la mente queda atrapada en un estado inmóvil. Esta fijación es en realidad codicia, loba. Esto está correcto, pero caer en la fijación es incorrecto, es una pérdida de tiempo. Número 2. La mente sigue muy dispersa, uddaka. Debes recitar el recuerdo del Buda y los textos todos los días, recitar más para que la mente se sienta cómoda y fresca, así obtendrás concentración, samadhi. Tu base de práctica está bien, pero la concentración no es suficiente, la mente no está centrada, se va hacia afuera. Número 3. Observa la respiración del cuerpo, anapanasati, espera un momento, ¿lo ves? La mente volvió al lugar habitual, se apegó. En cuanto practicas un poco, regresas al mismo lugar. Retírate, la aversión, dosa, no está ahí. Observa la vida en el día a día, a veces ves el trabajo, la aversión o el deseo. Continúa practicando, tu práctica está bien, sin problemas, sigue esforzándote. Número 4. Quieres mejorar, tienes codicia, aversión, a veces estás neutral, a veces no. Si no tienes cuidado, puedes crear mal karma, acusala kamma, enojándote con tu hermana o contigo mismo. En la vida diaria, observa la mente y el cuerpo, te parece divertido, pero temes la fijación, temes practicar mal. A veces, Luan Porpramo te dice que al inicio no seas demasiado diligente, has pasado ya la etapa en la que puedes ser más diligente. Tu práctica ha mejorado, comenzaste a conocerte. No te apresures en la atención, pero no seas perezoso. Mantén la atención normalmente, sin parar. Cuando sea el momento, recita el recuerdo del Buda, los textos, medita sentado o caminando, ves que la mente no está centrada. Sí, entonces ¿qué haces? La mente no está centrada, ¿quieres centrarla? ¿Quieres saber el deseo, te gusta, sabes que te gusta, no te gusta, sabes que no te gusta? La mente se centrará sola. Continúa practicando, muy bien. Número 3. Después de escribir el informe de práctica, comenzaste a divagar. No puedes permitirte distraerte demasiado en ninguna situación, no es que después de escribir el informe puedas divagar. Número 4. Con fuerte aversión, te gusta compararte con otros. Usa el método del recuerdo del Buda, sabiendo el deseo, observando la respiración y sintiendo cansancio después. Recientemente intentaste practicar 3 horas al día, organizando 1 a 3 sesiones, recitando el recuerdo del Buda de 30 a 60 minutos, y 1 hora por la noche. A veces, en la vida diaria, puedes notar la desaparición del enojo o el miedo, ¿es esto practicar correctamente? Sí,
ya estás practicando correctamente, continúa esforzándote. Pero no eleves demasiado la mente, o te perderás. Mantén una mente normal, no la impulses hacia arriba, así progresarás más rápido. Si impulsas la mente, se desbordará y te perderás en los seres celestiales, Deva. Mantén la atención así, sin parar. Número 6. Desde principios de año tu salud no estaba bien, pero después de practicar te sentiste mejor, con atención plena, desarrollando sabiduría, con la mente estable, viendo la separación de los 5 agregados, cada vez más feliz. Practicas de 3 a 4 horas al día, mantienes bien los 5 preceptos, tienes atención plena constante en la vida diaria y puedes notarlo. Continúa practicando, muy bien. Pero ahora la mente se ha ido hacia afuera, ¿lo ves? Si lo ves, no hay problema. Número 7. Al practicar la concentración, surge una luz en la mente, ves al observador, ves los estados de la mente. En el trabajo, ves que las sensaciones se separan del cuerpo, pero cuando las sensaciones se intensifican, sientes opresión en el pecho. Ves la separación de los agregados, las 3 características, tilakā, y la mente quiere retirarse, sin saber dónde colocarla, preocupada por aferrarse a la fijación, estás practicando correctamente. Practicas muy bien, pero no te pierdas, mantén la atención. No dejes que la mente se pierda en la calma, si buscas la calma, te volverás confuso como ahora. Aumenta la atención plena, muévete, haz tareas domésticas, muévete de un lado a otro, es mejor que quedarte en un estado de sopor después de meditar. Si eres demasiado intencional, te cansarás rápido. La atención debe ser natural. Número 8. Sin problemas, tu práctica es muy buena. Observas cada vez más los estados de la mente progresa, se vuelve más ligera y cómoda. Ves que la mente cambia por sí sola, incluso sin contacto con objetos externos. Ves que no eres tan grandioso, que la mente está controlada por el sufrimiento y el placer. Continúa practicando, lo estás haciendo correctamente, muy bien. Observa la mente con atención adecuada, Yoniso Manasikara, rompe de inmediato donde se atasque. Sufrimiento, placer, lo bueno, lo malo, obsérvalos de cerca, la atención y la sabiduría se volverán más claras. Tu práctica es completamente correcta, sientes que la mente se dispersó. Se dispersó, no la detuviste, pero lo sabes, está bien. Tu práctica es excelente, muy satisfactoria. Pero después de ser elogiado por Luanpor, no quieras ser el campeón o te cansarás y retrocederás. La práctica tiene avances y retrocesos, es normal. No existe una práctica que solo avance. Si siempre avanzas, pensarás que eres increíble, pero te apegarás a estados agradables. La atención, la concentración y la sabiduría en esta etapa aún son mundanas, y si te apegas, retrocederás. Tu práctica es muy buena, las aflicciones se han debilitado mucho, excelente. Regresa a casa. Número 1. Corrige la fijación, porque la mente está atrapada.